ha dado muchas satisfacciones tanto a los autores como a la misma editorial, a nosotros, y estoy completamente seguro que a las personas que han podido ya leer el libro también lo han disfrutado. Hemos recibido ya los primeros comentarios positivos acerca de la obra, y estoy seguro que vamos a seguir recibiéndolos. Es importante, creo que para una obra que se pueda realzar el tema de su difusión, y por eso también agradezco a la Casa de la Literatura poder brindarnos este espacio para poder conversar un poquito acerca del libro. Rápidamente yo quiero presentar a las personas que nos han podido acompañar. No están todos los autores presentes, entendemos que es una fecha complicada, pero los que están sí me gustaría que pudieran tener, aunque sea una participación pequeña de esta nueva presentación, que lo podríamos ver como un impulso más para que la obra se dé a conocer, que es la idea, ¿no? Ya los lectores serán los que finalmente juzguen si les gustó o no les gustó la obra, pero desde el lado de la editorial y desde el lado de los autores, creo que de lo que se trata es que una obra llegue a la mayor cantidad de personas posible para que puedan leerla y puedan juzgarla después de leída, ¿no? En este compendio, como bien dijo Renzo, participaron 10 autores peruanos, todos jóvenes, o los puedo considerar jóvenes, y ellos son Marilyn Castañeda, Elías Chávez, Marco Fernández Risco, Marvel Nostroza, David Misari, Augusto Murillo de los Ríos, Giancarlo Palacios, José Sanamé, Jesús Tiburcio y Raúl Zamora. Hoy día tenemos el gusto de que nos acompañe David, que nos acompañe Raúl, que nos acompañe Marvel, que nos acompañe José, Augusto, Giancarlo, y en un ratito ya ellos mismos podrán comentar su experiencia. Y más que nada quería, por cuestiones de tiempo, que de repente esas intervenciones se centren en los motivos, en las motivaciones que lo llevaron a escribir, digamos, su relato, ¿no? Con todas las particularidades que eso genera, que creo que es una buena forma de compartir los motivos por los cuales uno desea expresarse de manera escrita, que los ha llamado a querer plasmar algo, que han buscado, cuál ha sido de repente la intención, y por qué elegir un género como el terror o la ciencia ficción, que también me parece interesante. La otra vez que pudimos compartir, digamos, la primera presentación, creo que salió genial, y cada uno pudo dar su punto de vista de lo que consideraban que era el terror, de qué buscaban, qué efecto buscaban generar en los lectores, ¿no? Y creo que esas intervenciones hacen que todo el mundo pueda construir un discurso o dar nuevas luces sobre qué es el terror y por qué todavía lo consumimos en el Perú. Es increíble la acogida que puede tener una obra de este género, y el género en general, ¿no? O sea, no solo en la literatura, sino en el cine. Creo que el peruano consume mucho terror, y dije literatura, cine, pero también nos podemos extender a otras formas. El relato oral y el mito también están bañados de este terror, este misticismo, elementos sobrenaturales, ¿no? Que nos han acompañado también en toda nuestra historia. Y nada, me gustaría que ya con los autores poder conversar un ratito. De repente podemos conversar con David. Sí, por favor, si puedes acompañar acá adelante. David, tu cuento es Lord D. ¿Me podrías comentar un poco, digamos, cómo nace esta motivación de escribir sobre terror, y brevemente qué podemos encontrar en Lord D? Claro, ante todo, buenas tardes. Cuento Lord D es un cuento de terror
que está centrado en la historia de un demonio. Lo que me motivó a escribir esta historia fue precisamente los libros de ocultismo, magia y demonología, ante los cuales ya vengo leyendo desde hace unos años. Muy aparte también de las películas de terror, bueno, terror japonés o europeo, y algunos animes y mangas. Entonces, eso fue lo que me impulsó a escribir una historia de esta naturaleza. Más que todo, sabiendo que la historia la puedo, digamos, situar, ubicar en un contexto peruano, en un contexto limeño. Entonces, ver una historia de demonio en estos tiempos y en la ciudad de Lima, en pleno año 2018, como que no es muy común. Y por ahí va el núcleo o la trama del argumento principal. Buenísimo. De hecho, la otra vez conversamos un poquito también del gore en tu obra. ¿Cómo has usado estos elementos para, digamos, potenciar el efecto que ha podido tener o que va a tener en los futuros lectores? Perfecto. En cuanto al gore, más que, digamos, un elemento de terror, lo trato de plasmar como un elemento natural. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya estamos acostumbrados a este terror en que los objetos vuelan o de pronto aparecen sonidos o caras extrañas, pero estamos muy poco habituados a un terror natural. ¿En qué materia? En que el lector sienta de que esto le puede pasar a uno en cualquier momento, o sea, un terror real, vivo, psicológico, no un terror tan ficcional, sino algo más que plasme esta realidad. El gore, ¿por qué? Por una sencilla razón. Los libros que he podido leer y de algunas películas que también he podido rescatar, el gore lo centro más que todo en el aspecto sanguinario, ¿no? La destripación de una persona, o por ahí, digamos, devorar los órganos internos, riñones, estómago delante de una persona, que se siente, ¿no? Un poco con el morbo, las náuseas, el asco, la repugnancia, ¿no? Pero saber de que parte de estos órganos, parte de la sangre, son parte de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, que por tanto no deberíamos tenerle miedo. Pero ¿por qué ante un contexto o una situación así, el ser humano siente ese temor, siente ese miedo, siente ese asco? Supuestamente es nuestro cuerpo, no deberíamos sentir esa repugnancia, pero hay algo que nos induce a sentir precisamente ese miedo interno. Muchas gracias, David. Gracias por tu intervención y los invito a leer también, para los que no lo han leído, el cuento de Lordi. Muchas gracias a todos. Raúl. ¿Qué tal, Raúl? Raúl participó y escribió el cuento La Gringa, pero en realidad me gustaría más que él nos cuente brevemente de qué trata, pero de repente me gustaría que también toque el tema del mito, del relato oral, ¿no? Como estábamos comentando la otra vez. Es un cuento muy real. Yo lo sentí muy real a la hora de leerlo, porque es algo que se puede escuchar, porque todo el mundo ha escuchado una historia parecida, pero desde el punto de vista de Raúl resulta bastante interesante y de repente nos podrías contar un poquito de eso. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Agradecer a la editorial Yurri y también a los compañeros, bueno, que han podido participar en este compendio, y bueno, estoy aprendiendo mucho de ellos a leer su relato. Me ha parecido una mayoría muy fascinante. Bueno, yendo al cuento de La Gringa, ¿no? La Gringa es, por decirlo así, algo recurrente en nuestra literatura oral, más que nada porque cuando trata acerca de un alma en pena, ¿no? Muchos hemos escuchado varias veces en nuestro barrio, quizás en nuestras comunidades, en los pueblos, de diferentes almas y que penan buscando quizás venganza o redención, quizás en algún momento. Bueno, mi historia se centra más que nada en un grupo de marinos, bueno, en la isla San Lorenzo, ¿no? En esa habla he estado también, bueno, de joven he hecho servicio militar. Es una historia que también se me pasó a mí de manera oral, ¿no? Bueno, desconozco, sé que hay quizás otra versión escrita, pero bueno, este grupo de marinos está sugestionado más que nada en este fantasma, y
muchos no saben si es que es en realidad, bueno, es algo real, ¿no? Para la redundancia, o es quizás parte de la imaginación o parte de la sugestión. Y hay muchas de nuestras historias en las comunidades, en los pueblos. Trabajo mucho en la cuestión de la sugestión porque es una manera de regular socialmente a una comunidad, en el sentido de que quizás no salga tarde, no salga solo, no haga ciertas cosas de noche o cosas así. Sí, además Raúl es profesor de danzas folclóricas y siempre he tenido esa duda de qué te ha motivado, digamos, a escribir o a intentar expresarte desde otro tipo de arte que digamos, o sea, la expresión artística puede ser útil y de repente son las mismas motivaciones, pero ¿qué te llevó del mundo, digamos, de la expresión artística de la danza a la literatura? Bueno, en primer lugar, el arte abarca muchos lenguajes artísticos, ¿no? Y bueno, en el caso de la danza es una construcción social que se va dando a partir también de mitos, de leyendas o de hechos sociales. En el caso de la literatura, en este caso de un cuento, quizás también es una construcción que se nutre de muchas vivencias, se nutre también a veces un poco de folclore, un poco de idiosincrasia también de las personas. Y esta construcción, bueno, igual que en la danza hay que darle cierto ritmo y también hay que darle una estructura, ¿no? Que tenga coherencia. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Nada, gracias Raúl. De nuevo repito que el cuento de Raúl es La Gringa y por favor léanlo, está muy bien. Okay, muchas gracias. Creo que el cuento de Marvel es el único que podríamos, digamos, catalogar como propiamente de la ciencia ficción, porque varios relatos de los que están acá dentro del compendio también tienen elementos de ciencia ficción. El de Marvel está más redireccionado ahí, no tanto para el lado del terror, aunque también tiene ciertos condimentos. El cuento con el que participó Marvel es Cuántico, que de repente podrías comenzar a darnos un pequeño resumen de qué va Cuántico. Claro, primero agradecer la concurrencia a ustedes por la invitación y encantado de participar otra vez aquí con los compañeros. Y agradecer a mi hijito que está por allá, que es la primera vez que viene una presentación mía, a Rafael. Y espero que sean muchas presentaciones más. Cuántico se basa en los principios fundamentales de la física moderna o la física cuántica que conocemos, ¿no? Estos principios fundamentales ya desarrollados, tienen más de 100 años en el mundo, nos dicen que las partículas subatómicas no tienen masa, son cuerdas vibrantes, ¿no? Entonces, bajo este principio todos somos vibraciones, ¿ya? Entonces, pero el ser humano aún no logra dominar este tipo de ciencia, ¿no? Sabemos por teoría que es así, pero no lo logramos dominar. Mi personaje principal del cuento sí logra, producto de un accidente, ya premonitoriamente que le dijeron que eso iba a ocurrir y sucede, ¿no? Entonces, él logra dominar este tipo de energías subatómicas experimentándolo en su cuerpo mismo. Por ende logra dominar la materia y también dominar el espacio-tiempo, ¿no? Él quiere dar un aporte a la humanidad, construyendo una máquina cuántica que ayude a evolucionar al ser humano. Pero ya conocemos la condición humana siempre inherente históricamente, ¿no? Las ganas de sabotear a otro ser humano hace que todo termine de una manera inesperada, ¿no? Yo me fui al lado de la ciencia ficción debido a que conozco un poco del tema y quiero darle quizás no sea el primero ni el único que haga en el Perú de ciencia ficción basado en bases físicas reales, ¿no? Por lo menos teóricas.
darle este impulso para generar nueva literatura, ¿no? nuevos campos, nuevas visiones hacia los nuevos escritores o hacia los escritores también consagrados. Entonces, darle este tipo de plus a la literatura, yo creo que vamos a avanzar un poquito más y también dar a conocer lo que es la física, ¿no? A los lectores que están iniciándose, a que recurran a los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, a averiguar qué significa física cuántica, qué es teoría de cuerdas, y que generen su conocimiento. Así nace todo, y así podremos quizás ser alguna vez una sociedad un poco más avanzada. Hay un tema que manejas en el cuento que a mí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, en algunos relatos o en el relato de Raúl, tenemos un fantasma, una interpretación de la muerte, de un ente que está en otra realidad y que nos asusta, de repente porque no lo conocemos, de repente estoy seguro en realidad que a eso le tenemos miedo, ¿no? a lo desconocido. Pero tú tratas en tu cuento la muerte de una manera diferente, ¿no? Haciendo un recalco sobre que es otra realidad, pero que no necesariamente es una realidad mala, ¿no? Me gustaría que nos hables un poquito de eso también. Claro, yo creo que sentir terror sentimos desde que nacemos, y la muerte, el temor a la muerte, nacemos con la muerte, ¿no? Y la muerte se termina cuando nosotros morimos, porque nuestra muerte no afecta a otros. Nosotros ya tenemos inherente, desde que nacemos ya tenemos la muerte en nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es la muerte? Podemos filosofar, decir, desde el pesimismo hasta del espiritualismo, muchas cosas. Lo que yo trato de hacer ver en mi relato es que quizás la muerte sea una continuación, una realidad aparte. Quizás cuando moramos nuestra conciencia, no espiritualmente ni religiosamente hablando, ¿no? Sino desde el punto de vista de la ciencia, continuemos en otro plano, ¿no? Y seguimos en otro plano. Pruebas quizás hayan, ¿no? Quizás a muchos fraudes, quizás también, pero no es malo decirlo, no es malo relatarlo, y quizás no es malo hasta investigar. Entonces hay que tener la mente abierta hacia muchas posibilidades, y eso es lo que trato un poquito de poner, no tanto generar el miedo, sino la intriga y la curiosidad. Buenísimo, Marvin. El cuento es cuántico, para el que le interesen los temas de física y ciencia, y en general la ciencia ficción o la literatura. Creo que es un muy buen material literario también, aparte de todo. Gracias, Marvin. José, ¿nos puedes acompañar? Me siento mal cada vez que te veo, no soy bien vestido. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias a la editorial Jazz Read, muchas gracias Renzo por la invitación una vez más, y también contento por encontrarme con mis compañeros. Compartimos, hoy salimos en el libro. Muchas gracias. Sí, José tiene el cuento Sobrenatural. Sobrenatural en todos los sentidos. Y ya contará un poquito de qué trata este relato que mezcla un montón de géneros, estereotipos, pero con un motivo. Y creo que me gustaría que me hables un poquito de esto, que nos cuentes de repente de qué va el cuento en líneas generales, pero que de repente puedas hacernos hincapié de qué es este hilo conductor que va amalgamando todos los subtemas y los subgéneros que manejas en este relato. Bien, Sobrenatural básicamente narra la historia referente a 5 compañeros que deciden escaparse o evadirse de la escuela, y pues a través de toda esa travesía, ¿no? que llegan hasta donde ellos tenían previsto, ¿no? llegar, empiezan a hacer todo tipo de daños,
ya sea contra sus propios compañeros que se encontraban en el camino, contra un vendedor que encontraron en el camino, hasta finalmente atentar contra la misma naturaleza, ¿no? Obviamente la parte un poco relacionada a la parte oscura está relacionado al eclipse que se da. Entonces, todo esto relacionado con cierta maldición que se les dio en el camino, ¿no? Por todas las atrocidades que están cometiendo, desencadena finalmente en un ente que empieza finalmente a llevarse uno a uno o a cobrar cierto o a dar cierto castigo, ¿no? a todos estos problemas que ellos estaban dando, ¿no? Y bueno, esto también está relacionado también a este ente, a otra historia relacionada a la parte medieval, ¿no? En donde también bueno, eso ya no quisiera adelantar más sin spoiler, para que puedan tener acceso un poco al libro también, dejarlo un poco en emoción. Sí, claro, ahí de repente podemos explorar un poquito más el lado de este daño a la naturaleza. Tú has investigado mucho este tema, de hecho has trabajado con el tema medioambiental, ¿no? Y por ahí, sin ser, digamos, una moraleja explícita, sí hay un tema digamos, un segundo mensaje en un subtexto, ¿no? Me gustaría de repente que me dijeras, fue una de tus motivaciones, ¿no? Lo pensaste desde antes, ¿no? Y estos temas se mueven claramente. Claro, la parte sobrenatural quise plasmar, digamos, el daño que ahora se está haciendo a nivel de medio ambiente, y sí hay un mensaje bastante sutil ahí, ¿no? Bastante explícito, donde se hago bastante hincapié, y justamente eso me motivó, ¿no? a plasmar ese terror, ¿no? Por decir, un terror natural relacionado a las fuerzas de la naturaleza o sobrenaturales, ¿no? Donde pues se interrelacionan vivos y muertos, ¿no? Entonces es básicamente eso fue lo que me movió digamos, a escribir sobrenatural. Sí, hay como una respuesta, una cachetada de la madre naturaleza. Un castigo terrible a todos los daños que cometen los seres humanos. Sí, sí, sí. Los invito también a leer Sobrenatural y a pasear por todos los rincones que tiene este cuento. Gracias José por tu participación. Augusto, que creo que fue el hombre que odia los finales felices. Creo que es una de las frases que más se me quedó en la cabeza, y me gustaría que, aparte de contarme acerca de que nos explique un poquito de qué va su cuento, de repente nos diga eso, ¿no? ¿Por qué no elegir un final feliz? ¿Por qué no acabar con este final Disney, ¿no? La que muchos estuvimos acostumbrados durante largo tiempo? Después se rompió un poco el paradigma de repente. Pero eso, ¿no? ¿Por qué de repente las cosas no van bien y van mal? Bueno, sí, buenas noches. Ante todo, gracias por la invitación y por estar aquí. Bueno, como tú dices, no me gustan los finales felices, incluso los detesto. En lo que es terror, obviamente, ¿no? Estamos hablando de la ficción, ¿no? Sí. Me gusta, y escribí este cuento por mis gustos propios, ¿no? Porque de alguna manera yo estamos acostumbrados a que las cosas se solucionen de manera bonita y que todo salga bien y que todo gane el bueno y todo chévere, pero estamos hablando de terror.
estamos hablando de que no está pasando bien y que de por sí me gusta mucho como te comenté hace un tiempo, los plot twist de que llega en la cumbre del cuento, de la historia, puedas tener un cambio, una cachetada que te coge el cuello y te arrastra para hacia otro lado de la historia. Entonces, básicamente, dejé un final que a mí me gusta, ¿no? No es un final listo. En realidad me parece sumamente válido. Creo que en realidad ese debería, si lo puedo decir, ¿no? Creo que debería ser la forma de generar ficción. Creo que tiene que comenzar por lo que te gusta a ti y tú proyectarte como tu primer lector, digamos, ¿no? Y si enganchas con más gente, bienvenido sea. No sé si lo ves un poco así. Sí, porque yo me alimento diariamente de temas ¿no? de terror, de misterio, leo mucho terror, series, películas, incluso videojuegos, es mi género favorito. Entonces llega un momento donde tú ya eres crítico de lo que estás consumiendo y ya de tanto terror el que me he alimentado, dices, esto no está bien, esto me gusta bastante, por más que tu criterio no sea el general, no seas, tus gustos no van a ser de todos, pero por lo menos tengo que respetar los míos. Entonces, quise escribir algo basándose, o me basé mucho en lo que a mí, cómo me hubiera gustado que termine y cómo me hubiera gustado este cambio final y que te deje así como que sorprendido, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito, aunque sea del argumento del cuento de la negociación? Sí. Creo que estamos hablando así, pero sí. Porque un montón de cosas. ¿De qué va la negociación? La negociación se trata de un negociante, justamente de que va a hacer un tratado, un trabajo en una comunidad muy alejada del tipo limeño, no tiene idea dónde está yendo, pero lo que le han mandado a hacer es simplemente que el líder de esta comunidad firme unos papeles. La cosa no va como él quiere por ciertos factores y también le sucede, lo narré en primera persona porque me gustó el tema de describir el miedo que él siente incluso hasta con animales, con cosas así que no ve usualmente. Entonces le pasan cosas no tan agradables y al final se llega a concretar, no le puedo decir que se llega a concretar la negociación. De repente no de la forma que esperaba, pero bueno. Gracias a Urso por participar. Coincidió que el cuento con el que se cierra este compendio es el de justamente de Giancarlo. Giancarlo además es nuestro escritor más joven dentro del compendio y cuyano. ¿Nos podrías contar un poquito qué es Cuyana? Sí, bueno, ante todo, buenas noches a los presentes, a la Casa de Literatura y a los editores. Sí, bueno, mi cuento Cuyana, no quiero revelar mucho, pero básicamente Cuyana es nombre quechua de mujer. Y la historia trata de un universitario que ve su cotidianidad, su cotidianidad desfracturada por un evento que le pasa. A partir de ahí hay una cadena de sucesos
que eso es el corazón del cuento, ¿no? Lo que quiso hacer con Cuyana fue agarrar el terror por dos aristas principales. El primero es que se suele vincular al terror con una experiencia paranormal, un monstruo, un evento. Yo quise ir un poco más allá y hablar acerca de la secuela que este encuentro deja, ¿no? Quizá justamente por ser humanos no podemos tener la respuesta de todo, y al experimentar miedo nos produzca tanto terror que dejamos de ser nosotros mismos. Y toco un poco ese tema en mi cuento, en la secuela. El otro punto es que también siento que ya de por sí la vida misma es sumamente terrorífica, de lo cual nosotros sabemos que no estamos tranquilos en una sociedad así como vivimos. Entonces agarré toda esta terrible sociedad, nuestros defectos, los peligros que vivimos cotidianamente, y lo metí en este cuento articulado ficcionalmente, pero que no se deslinda de la temática de terror, sino yo creo que contribuyen y se mezclan bien, ¿no? Desde el punto de vista del narrador, por supuesto. El narrador es en primera persona, entonces yo creo que eso ayuda a potenciar mucho el miedo que se siente, lo que va descubriendo y cómo se desarrolla para bien o para mal. Sí, sin entrarnos mucho a la trama, pero creo que se pueden identificar dos elementos, por llamarlos de alguna manera, uno sobrenatural, entre comillas, y otro más cotidiano, más real, digamos. Y es extraño porque uno podría pensar que el evento sobrenatural sería el que genera terror, y en algún sentido termina siendo el componente real el que explota ese tema del terror. Sí, como dije hace un momento, yo creo que hay he tratado de jugar con esos dos terrores, ¿no? De la terrible realidad cotidiana y el terror escondido dentro del cuento, ¿no? El sobrenatural. Y yo creo que ambos equilibran bien la historia, porque el evento hace que la verdad que todos conocemos como sociedad se amplifique, ¿no? Entonces yo creo que eso está en mi cuento desarrollado hasta el último párrafo. Sí, están súper invitados a poder leer el cuento Cuyana de Giancarlo. Así que en realidad todo el libro ha recibido buenas críticas, y por ahí ha recibido un par de críticas muy positivas, particularmente de tu cuento. Así que todos están invitados a poder leerlo. Gracias. Muchas gracias a todos. Un ratito. Gracias a todos los autores por participar. Me gustaría mencionar brevemente a los que no han podido acompañarnos el día de hoy. Marilyn, que es nuestra única autora que participó en este compendio. Ella tiene el cuento, se me ha ido el nombre, Al otro lado del sueño. En resumen, es la vivencia de una persona aquejada por un mundo onírico. Ella no puede escapar, digamos, de un sueño. Hay una serie de personajes y seres que le impiden despertar, ¿no? Creo que también es otro vértice del terror, porque el sueño es parte de la realidad, o sea, es un fenómeno, digamos, natural, pero cuya realidad, que
no deja de estar dentro de la realidad, tiene sus propias particularidades. Y no solo hablo de la pesadilla, digamos, que es la deformación del sueño, un mal sueño, sino de los mismos elementos del sueño y estas hipérboles y esta ruptura de la lógica normal, que es bueno, digamos, da que pensar que sigue siendo parte del juego de la realidad, ¿no? Luego también está Jesús Tiburcio, que participó con el cuento, tiene la propia memoria que yo. El sacrificio. De verdad, lo hacemos todos en la cabeza, nada más que a veces se me va. El sacrificio habla de una mujer en Huaraz, creo que es Huaraz, no sé si menciona dónde, lo que pasa es que Jesús es de Huaraz, que además está inspirado en un hecho de verdad. Esta mujer le da un susto, como se conoce en ciertas comunidades, y le vienen una serie de enfermedades, ¿no? Prácticamente de la nada, que ellos asocian a este susto producto de un ente maligno, ¿no? Y cuando van con su esposo a buscar una curandera, le explica que en realidad se ha llevado su alma, ¿no? Y pasan una serie de eventos. Igual este cuento tiene muy buenos subtextos, que de todas maneras te invitan a una relectura, porque se descubren cosas que de repente no eran tan evidentes en una primera lectura. De repente uno lo puede pasar por encima, digamos, como se dice, y no descubrir todo el potencial que tiene este cuento, que de verdad tiene muchos niveles. Y finalmente Marco, no me olvido nadie más, Elías, perdón. Primero vamos con Elías. Elías, que en realidad no pudo estar presente tampoco en el proceso, digamos, de edición de la obra, como lo pudimos llevar con todos los autores, que era parte en realidad del proyecto y de lo que habíamos ideado con Renzo, que más allá de sacar un libro, los autores puedan ver y llevarse un poco conocimientos extra o herramientas sobre la edición en general y sobre el mundo editorial, ¿no? Ser un poco las motivaciones que nosotros teníamos a la hora de plasmar el proyecto. Pero Elías, lamentablemente, por su trabajo, le fue imposible reunirse físicamente con nosotros, pero sí por ahí intentamos usar la tecnología a nuestro favor para poder llevar a cabo ciertas reuniones con él también. El cuento es Una noche de estudio, no me acordé de su nombre, pero me acordé de su cuento. Y Una noche de estudio habla sobre, es un thriller psicológico, más que nada con algunos tintes sobrenaturales también, de un chico que está estudiando para un último examen para egresar de la universidad, y la ansiedad y la histeria se apoderan de él, digamos, en los últimos metros la mente le juega una mala pasada, y esto desencadena toda una serie de eventos que también permiten pensar y repensar qué tan terrorífica puede ser la psique humana, ¿no? Y por último, Marco, que tampoco nos pudo acompañar el día de hoy, su cuento, que es... el cuento de Momentos de Sangre Fría. Momentos de Sangre Fría creo que juegan más con el absurdo. No sé si se puede calificar tanto de terror, creo que también cabría más en el campo de la ciencia ficción. Y creo que juega con un elemento de no tener certezas, ¿no?
nos movemos a través de seguridades. Sabemos que mañana va a salir el sol, cuando caminemos a la siguiente cuadra no se va a abrir un agujero negro y nos va a tragar. Esperamos que nuestra salud sea positiva y no nos dé un infarto saliendo de acá. Y eso nos permite vivir en realidad, ¿no? Vivir con cierta tranquilidad y desenvolvernos con cierta tranquilidad también para poder seguir avanzando, ¿no? Y el personaje de este cuento de Marco Morris tiene una paranoia generalizada y siente que en realidad todo el mundo lo está atacando y está constantemente acechado y amenazado por algo que ni él mismo puede explicar. De ahí ocurren una serie de eventos también, como yo califico de absurdos, y creo que están bien empatados con esto que les comenté al principio acerca del cuento, porque se rompen estas certezas, ¿no? Cuando ya no tienes certezas de que existe un mañana, de que existe un Dios, de que whatever sea, ¿cómo reemplazas esas creencias, esa certeza, ¿no? ¿Por qué las reemplazas? Y es en ese momento donde decides, ¿no? Pues doy el salto hacia el completo absurdo y tomo las cosas que vengan como eso, como carentes de lógica o me espanto, ¿no? Y creo que eso da pie también a mi último comentario respecto en general a todas las obras. El terror considero que es un efecto y en todos los casos hacia aquello que de repente no conocemos o a una realidad deformada, que es un elemento disruptor, ¿no? de nuestra lógica, y es una forma de interpretarla también. Por ejemplo, en el cuento de Raúl interpretamos que es un fantasma y que este fantasma es maligno y que algo malo de repente nos puede pasar, pero en realidad no lo terminamos de entender, ¿no? Y este es el efecto sobrenatural y reaccionamos hacia lo que no entendemos. Curiosamente también la comedia va por ese lado, ¿no? Por eso dicen que comedia y tragedia son dos caras de una misma moneda, y podemos asustarnos o podemos reírnos. Igual creo que el libro sirve como un buen pie a la reflexión y a reflexionar sobre qué nos causa miedo, qué nos causa terror y si realmente vale la pena asustarse por ciertas cosas. Muchas gracias a todos por asistir. Están súper invitados a poder adquirir el libro y leerlo y disfrutarlo y dejarnos sus comentarios, o a los autores también, ¿no? Gracias. Gracias a todos por venir hoy.